Hola, ¿cómo estás? ¿Te animas a medir tus conocimientos en las materias del ingreso, medicina y kine? Bienvenido a las Trivia Quantum, donde te voy a estar comparando preguntas de examen con sus opciones. Pausa el video, pensa todo lo que necesites y responde así podés medir tu progreso y autoevaluarte. Quédate hasta el final que vamos a ver la explicación completa de las preguntas y también los errores comunes. ¿Arrancamos? ¿Cuál o cuáles de las siguientes estructuras no podrá sintetizar un organismo que posee un déficit metabólico que le impide incorporar fósforo en las células? A mente que si esto fuera súper realista y un individuo no pudiera incorporar fósforo en las células, así como hubo otras preguntas en la facultad en donde no podía incorporar nitrógeno, bueno, es imposible, es incompatible con la vida. En realidad no puede pasar nada, porque pobre bicho. De hecho, si no puede incorporar fósforo, no puede formar ATP, y si no puede formar ATP, no puede hacer más nada. No tiene energía para ningún proceso metabólico ni trabajo celular. Pero bueno, amén de eso, la pregunta, traduciéndola, me está diciendo cuáles de estas estructuras están formadas por fósforo. Así como en su momento cuando hablaron sobre estructuras que no podrá sintetizar un organismo que perdió la capacidad para incorporar nitrógeno, te estaba preguntando cuál de estas estructuras tenía nitrógeno. En esa pregunta la respuesta era la esfingomielina, guarda porque es un glicerofosfolípido, perdón, un esfingofosfolípido que tiene nitrógeno, muy sutil en su estructura porque viene de un aminoácido serina, muy raro, un aminoácido metido en el medio de un lípido. Pero bueno, hay que saberla. Y a la guanosina trifosfato también, que es como es un nucleótido, tiene base nitrogenada. Bueno, esas eran las dos que había que marcar ahí. Acá tengo una lista de cosas y algunas de ellas tienen fósforo y otras no. Me está preguntando cuáles tienen fósforo en su interior. Siempre toman biomoléculas y sobre todo la estructura, más allá de saber todo, función, ubicación en la célula, pero bueno, la estructura química también es un poco lo más engorroso, pero hay que estudiarlo. Y lo bueno de estudiar todo esto es que después en la facu te sirve porque en primer año tenés bioquímica y ya lo tenés que saber. Y si no, lo vas a tener que estudiar para ese momento, así que mejor estudiarlo ahora. Y ahorrarte dolores de cabeza después. Bueno, claramente ADN y ARN van a ser estructuras que yo no voy a poder sintetizar si no puedo incorporar fósforo porque son ácidos nucleicos y sabemos que están formados por nucleótidos y cada nucleótido está formado por una tríada: base nitrogenada, pentosa y grupo fosfato. Todo tiene fósforo. De hecho, acuérdense que los ácidos nucleicos, a diferencia de los glúcidos, lípidos y proteínas, ya son compuestos con 5 átomos principales: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. El fósforo pasa a ser un elemento constante en los ácidos nucleicos, a diferencia de las biomoléculas restantes. El ATP, desde luego, adenosín trifosfato, tiene fósforo. El glucógeno no tiene fósforo, es un polímero de glucosas y ya. La esfingomielina es un esfingofosfolípido, hay que saber la clasificación de lípidos, es un lípido complejo, tiene fósforo. Bien, está formada por la unión de un aminoácido serina con un ácido graso, eso forma el esfingol o esfingosina. Si le agrego un segundo ácido graso, forma la ceramida, base química de muchas cositas en lípidos. Y si a la ceramida le agrego, por ejemplo, una fosforilcolina, ahí tengo un grupo fosfato, se forma la esfingomielina, que es un fosfolípido que encontraríamos en las membranas plasmáticas. Bueno, eso tiene fósforo. Y nitrógeno, la esfingomielina tiene de todo. Bueno, NAD y FAD son dinucleótidos. Nicotinamida, adenina dinucleótido y flavina, adenina dinucleótido. Como son dinucleótidos, están formados por nucleótidos. Y los nucleótidos, ya vimos, siempre tienen fósforo. Y la glicina, nada que ver, es un aminoácido muy sencillo, formado por un carbono central, un grupo amina, un grupo ácido, el hidrógeno, y el radical de la glicina es un hidrógeno más. Es el aminoácido más pedorro de los 20 aminoácidos, es el único que no tiene isomería óptica, pero bueno, no tiene fósforo para el caso. Entonces, puedo sintetizar solamente glucógeno y glicina si no tengo fósforo. ¿Cuál o cuáles de los siguientes procesos es o son ejemplos de homeostasis? Recordando que la homeostasis es una de las características fundamentales de los seres vivos, ¿está prendido? Sí. Que es mantener el equilibrio del medio interno. En definitiva, viéndolo en términos prácticos, es la capacidad de regularnos y de mantener las variables fisiológicas dentro de márgenes estrechos y normales. Es decir, que cuando una variable, ya sea temperatura, presión, glucemia, la que fuera, en mi cuerpo se va para un lado de la recta numérica, mi cuerpo busca devolverla para donde estaba. Y si se va para el otro, también buscamos devolver para donde estaba. Volver todo al equilibrio, al rango normal. Eso es homeostasis. Y siempre se da la homeostasis por mecanismos de retroalimentación negativa. Porque cuando se va para arriba, busco bajarla a la variable, supongamos temperatura.
Si empiezo a aumentar la temperatura corporal, vamos a activar mecanismos para bajar la temperatura de nuevo a esos 36,5 grados. Entonces siempre es negativa la retroalimentación. Y si baja la temperatura, tengo hipotermia, mi cuerpo va a intentar subirla, ir en contra del desequilibrio. Por eso se llama retroalimentación o feedback negativo, que es la base de la homeostasis. Luego hay un concepto que es la retroalimentación positiva, pero hay casos muy específicos de esos, como el parto, la oxitocina, por ejemplo, pero todo circuito de retropositiva está circunscripto dentro de un circuito de retronegativa mayor, eso apréndanlo sí o sí. Bueno, acá tenemos cuáles son ejemplos. Entonces, me dice 1, vasoconstricción, contraer los vasos sanguíneos para subir la presión sanguínea ante un evento de hipotensión. Espérame que me rasco la nariz. Sí, perfecto, porque si estoy hipotenso y busco mecanismos para aumentar esa presión, es homeostasis, volvemos a regular el equilibrio. 2, regulación de la glucemia, liberar insulina después de las comidas para bajar la hiperglucemia postprandial. Postprandial es justo después de comer, perfecto. Justo después de mandarme una torta, la glucemia en sangre sube, me da un pico de hiperglucemia, pero bueno, no me hago diabético porque la insulina se encarga de volver a bajar esa glucemia a sus valores normales entre 70 y 110 miligramos por decilitro. 3. Activación de las acuaporinas renales por la hormona antidiurética para orinar menos. Justamente la hormona antidiurética o vasopresina lo que hace es evitar la diuresis, te hace orinar menos, retiene líquido. Un día de extremo calor y poca hidratación. Correcto, un día de extremo calor, sudamos mucho, perdemos líquido y si nos estamos hidratando poco, imaginemos que nos meten en el medio del desierto, mi hormona antidiurética va a actuar para que yo orine lo menos posible, para mantener el equilibrio hídrico del cuerpo, la volemia. Correcto, todo esto son excelentes ejemplos de homeostasis. 4. Activación de mecanismos hipotalámicos para subir la temperatura corporal. Un día que hace mucho calor, y no, ya ahí no tiene sentido. Si un día hace mucho calor, mi hipotálamo no va a querer subir la temperatura. Eso iría en contra de la lógica de la homeostasis. Entonces la falsa es la 4, mientras que los mecanismos homeostáticos correctos y muy bien ejemplificados son el 1, el 2 y el 3. En relación con los niveles de organización de la materia en los organismos vivos, identifique las afirmaciones verdaderas. Bueno, respondiendo a esta pregunta, la correcta era la C. Recordemos, esto versa sobre los niveles de organización biológica. Tenemos que recordar que empezamos por las partículas subatómicas que forman átomos, los cuales después van formando moléculas, estas moléculas macromoléculas, donde ahí aparecen los polímeros, por ejemplo. Estas macromoléculas se entrelazan para formar estructuras subcelulares, las cuales forman células, donde aparece por primera vez la vida en esta escalerita. Las células ya pueden ser individuos por sí mismos cuando son organismos unicelulares como las bacterias, o pueden formar tejidos, esto formar órganos, esto formar aparatos o sistemas y esto formar individuos más complejos pluricelulares. Un conjunto de individuos de la misma especie forma poblaciones, muchas poblaciones forman comunidades, las comunidades, si le agregamos la parte abiótica, forman ecosistemas y el conjunto de todos los seres vivos del planeta Tierra se llama biosfera. Si yo conozco esta escalerita, la clave para responder este tipo de preguntas es que cualquier componente superior de esta escalera integra a los de abajo, a los eslabones más bajos. Entonces siempre va a haber más cantidad de estructuras en un escalón superior que en un escalón inferior. Por ejemplo, en una comunidad voy a tener mucho más individuos que en un solo individuo y por lo tanto muchos más órganos, tejidos, células en una comunidad que en un solo individuo. En base a eso nos damos cuenta de que están todas incorrectas salvo la C. Bien. En la A dice que una población está integrada por más especies que una comunidad. Mal, porque la población está formada por individuos de la misma especie. Es una sola especie en la población. En cambio, una comunidad es un conjunto de poblaciones. La comunidad ya es un conjunto de individuos de diferentes especies. La B dice que un órgano posee menos tejidos, menos tipos celulares que un tejido. Claro, falso. En el órgano está formado por muchos tejidos, por lo tanto tiene muchos más tipos celulares un órgano que un tejido. Un tejido de hecho tiene un solo tipo celular. Supongamos tejido muscular, está formado exclusivamente por el miocito. Mientras que el órgano corazón está formado por varios tejidos. Muscular, por ejemplo, ahí tenemos el miocardio, por lo tanto van a haber cardiomiocitos, pero también hay tejido adiposo en el corazón con adipocitos, va a haber tejido conectivo en el corazón formando las fibras tensoras, por ejemplo, abriendo fibroblastos, por lo tanto, hasta incluso hay un sistema de conducción nerviosa propia en el corazón y va a haber neuronas. Entonces, bueno, desde luego que en un órgano va a haber muchos más tipos celulares que en un tejido, que el tejido tiene un único tipo celular por definición.
La C es la correcta. Un aparato como el digestivo, que es más grande, tiene muchos más tipos celulares que un órgano, por el mismo motivo de recién. Y bueno, la D es falsa, que el órgano posee más tejidos que un sistema, imposible, porque el sistema es mayor en esta escala de complejidad. Si durante una neurocirugía se lesiona accidentalmente un par craneal que desencadena una taquicardia, es decir, aumento de la frecuencia cardíaca, ¿qué par craneal sufrió la lesión? Bueno, y acá si tenemos que pensar cuál es el par craneal que tiene alguna relación con la frecuencia cardíaca, es uno solo y es el nervio número 10, el 10º par craneal, o neumogástrico, o cardioneumogástrico, o vago, también se le llama. Es un nervio muy particular porque todos los pares craneales que nacen en el encéfalo y van directo hacia alguna parte del cráneo, a los ojos, al gusto, el olfato, el oído, los motores oculares, el sensitivo y motor de la cara, etc. El nervio vago es el único que baja por el cuello y llega hasta el corazón, modificando la frecuencia cardíaca, hasta los pulmones, incluso hasta el sistema digestivo, hasta el estómago. Por eso también se llama cardioneumogástrico, porque pasa por el corazón, por neumo los pulmones, gástrico el estómago. Y también por eso se llama nervio vago, porque vaga por todo el cuerpo. Es un nervio muy raro porque si bien es un par craneal, vaga por todo el cuerpo. Todos los otros pares craneales miden centímetros o milímetros, son muy cortitos. Recordemos que es un nervio parasimpático, entonces va a disminuir la frecuencia cardíaca. El corazón late por sí solo. El corazón tiene un sistema cardionector que hace un marcapasos que no necesita que nadie le diga que tenga que latir. El corazón late solo, pero sí recibe inervación, por supuesto, para aumentar o disminuir esa frecuencia cardíaca. El nervio vago, como es un nervio parasimpático, la respuesta vagal o vasovagal que se llama, que es parasimpática, lo lleva a disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, que disminuya la frecuencia cardíaca me tiene que hacer pensar que hay un problema en el nervio vago, como una de las tantas posibles causas. Pero si tengo que pensar en un par craneal, sin duda que va a ser el 10º par craneal, el nervio vago. Si en un paciente observo una concentración alta de TSH, la hormona tirotrofina, y baja de T3 y T4, las hormonas tiroideas, ¿qué puedo asumir? Tenemos alta la TSH, que es la hormona tirotrofina que la hipófisis le manda a la tiroides, a la glándula tiroides, y están bajas la T3 y la T4, ¿sí? La tridiodotironina y la tetraiodotironina o tiroxina, que son las hormonas tiroideas. Eso me tiene que hacer pensar que el problema está en la tiroides, porque siempre que en una vía endocrina, en el eje hipotálamo, hipófiso, tiroideo o hipotálamo, hipófiso, gonadal, por ejemplo, en cualquier eje endocrino, siempre el hipotálamo manda hormonas liberadoras a la hipófisis y la hipófisis manda hormonas que estimulan la tirotrofina, las gonadotrofinas, la adrenocorticotrofinas, etc. Cuando está bloqueada cualquiera de las partes de la vía, todas las hormonas que hay por debajo están bloqueada. Si yo quito la tiroides, no hay más hormona tiroidea. Si quito las gónadas, no hay más hormonas sexuales. Si quito la corteza suprarrenal, no va a haber más hormonas suprarrenales, ni mineralocorticoides, ni glucocorticoides, etc. Pero todo lo que está por arriba, todas las hormonas que llegan por encima, en el eje endocrino de la glándula que falta, al revés, están aumentadas por falta del circuito de retroalimentación negativa. Si yo extirpo la tiroides, no va a haber T3 y T4, que son las que ella produce, pero sí va a haber mucha tirotrofina, la TSH, porque ¿qué entiende la hipófisis? Como no está viendo acción, como no está viendo hormona T3 y T4, cree que hace falta exigir más. No está el mecanismo de retroalimentación negativa normal que harían las hormonas tiroideas sobre la adenohipófisis. Entonces, que estén aumentadas, la TSH y disminuidas las hormonas tiroides, el problema tiene que estar en la tiroides. Hay una hipofunción tiroidea. Si el problema estuviese en la hipófisis, no habría nada por debajo de la hipófisis, estaría baja la hormona tirotrofina, la TSH, y aumentadas las liberadoras del hipotálamo. Y así funciona todos los ejes endocrinos, los puedo pensar de esa misma manera. Si te gustó este contenido, compartilo, suscríbete al canal, activa la campanita y no te olvides de dejarme en los comentarios qué otros temas necesitas que sigamos repasando juntos.